En 1979, el fútbol chileno inició una profunda reestructuración. A nivel dirigencial, asumió como presidente de la Asociación Central de Fútbol el exitoso dirigente hispano Abel Alonso. Este industrial zapatero había sido pieza clave en los 3 títulos obtenidos por Unión Española entre 1973 y 1977, además del subcampeonato de la Copa Libertadores en 1975. A ese proceso exitoso se sumó, en 1975, el director técnico Luis Santibáñez, quien, junto a una generación de grandes jugadores, llenó de trofeos la vitrina del club hispano durante la segunda mitad de la década. Precisamente fue Santibáñez el elegido por Alonso para dirigir la selección nacional en la Copa América de 1979. Sin embargo, ese mismo año comenzó de manera desastrosa para el fútbol chileno. La selección juvenil participó en el sudamericano de la categoría en Paysandú, Uruguay. Pedro García, técnico del equipo, y el entonces presidente de la Asociación Central de Fútbol hasta fines de 1978, el general de Carabineros Eduardo Gordon, idearon un plan fraudulento. Inscribieron jugadores mayores de la edad permitida con el objetivo de mejorar el rendimiento en el torneo. Lo ocurrido en Uruguay fue tan insólito como vergonzoso. Solo 3 jugadores chilenos cumplían con la edad reglamentaria. Aún así, el equipo fue eliminado en primera fase, con 2 derrotas y 2 triunfos. Los dirigentes, junto a García, intentaron justificar la pobre actuación, acusando a otras selecciones de también alinear jugadores sobre la edad. La Confederación Sudamericana abrió una investigación que terminó apuntando a Chile. Los medios nacionales revelaron que fueron los propios jugadores chilenos quienes adulteraron sus pasaportes. Al regresar al aeropuerto de Pudahuel, la delegación fue detenida y trasladada a la penitenciaría por orden del juez Patricio Abrego, permaneciendo 12 días privados de libertad. El técnico Pedro García fue condenado a 1084 días de reclusión, pena que nunca cumplió. En tanto, el general Gordon fue enviado a Nicaragua como parte de una misión diplomática. Este escandaloso episodio, uno de tantos en la historia de nuestro fútbol, será abordado en profundidad en un próximo capítulo. Palestino, campeón nacional, y O'Higgins, ganador de la liguilla, fueron los representantes chilenos en la Copa Libertadores de 1979. Integraron el Grupo 4 junto a los equipos venezolanos, Portuguesa y Deportivo Galicia. Palestino dominó la serie con autoridad, logrando 4 triunfos y 2 empates. Sumó 10 puntos en una destacada campaña, clasificando invicto a semifinales. En Santiago, goleó a ambos elencos llaneros, dejando en evidencia una clara superioridad futbolística frente a rivales considerablemente inferiores. Elías Figueroa encabezó al equipo en esta brillante primera fase. Palestino había perdido a su principal delantero, Oscar Fabiani, quien emigró al fútbol estadounidense para integrarse a la Liga NASL. Por su parte, O'Higgins de Rancagua terminó segundo en la tabla y quedó eliminado. Con ello, se cerró el ciclo del técnico Luis Santibáñez en el club, ya que asumía como seleccionador nacional. En cambio, la segunda fase resultó mucho más complicada para el cuadro árabe. Debió enfrentar en el Grupo B al Guaraní brasileño, que contaba con un joven delantero llamado Careca, y al sorprendente Olimpia de Paraguay, dirigido por Luis Cubilla, revelación del torneo. A pesar de empatar ambos encuentros con los brasileños, Palestino cayó ante Olimpia en Santiago y Asunción por 0-2 y 0-3, respectivamente. En el Estadio Nacional y en el Defensores del Chaco, los paraguayos impusieron su jerarquía, liderados por una figura de talla mundial, Hugo Talavera. Palestino finalizó último en el Grupo B y quedó eliminado de la Copa Libertadores. En junio de 1979, la selección nacional inició su preparación con miras a la Copa América. Luis Santibáñez ya había dirigido a Chile en un amistoso contra Escocia en junio de 1977. Los primeros partidos de ensayo resultaron decepcionantes. Un empate como local y una derrota como visitante frente a Ecuador, siendo esta última la primera caída de Chile en Guayaquil. Posteriormente, La Roja sufrió nuevas derrotas ante una selección sub-23 de España y frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Solo consiguió una victoria, como local ante los propios uruguayos por 1-0 en Santiago, triunfo que sería el único en esta etapa preparatoria antes del inicio del principal torneo sudamericano de selecciones. En 1979 se disputaron diversos campeonatos nacionales con los siguientes ganadores:
La Copa Poyagol fue obtenida por Universidad de Chile, que se impuso 2-1 a su clásico rival, Colo-Colo, en una final jugada ante un repleto Estadio Nacional. Los azules levantaron un trofeo después de casi una década. En segunda división, el título de la Copa Poyagol fue para Huachipato, que venció en la final a Ovalle. El torneo oficial de Primera División fue conquistado por Colo-Colo, dirigido por Pedro Morales, que se coronó campeón una fecha antes del término del campeonato. El equipo albo fue liderado por la dupla ofensiva de Severino Vasconcelos y Carlos Caselli, quienes junto a Mario Galindo se convirtieron en las principales figuras del plantel. Tras 7 años, el club volvía a celebrar un título oficial. Caselli, además, fue el goleador del torneo con 20 anotaciones. En la segunda división, Iquique, incorporado ese año al profesionalismo, se consagró campeón del torneo de ascenso, superando por 3 puntos a Magallanes. Ambos equipos lograron el ascenso a Primera División. O'Higgins ganó la liguilla pre-Libertadores, dejando fuera a Universidad de Chile, Unión Española y Cobreloa. El cuadro rancagüino aseguraba así una participación consecutiva en la Copa Libertadores, con la esperanza de mejorar su desempeño respecto a la campaña de 1979. La edición de la Copa América de 1979 no tuvo sede única. Los partidos se disputaron en los países de los equipos participantes. Las selecciones fueron divididas en 3 grupos. Los ganadores de cada uno accedían a semifinales, instancia a la que se sumaba automáticamente el campeón vigente, Perú, que había obtenido el título en 1975. Chile integró el grupo A junto a Venezuela y Colombia. En el papel era una zona accesible. Colombia aún no alcanzaba el nivel que tendría en la segunda mitad de los años 80, y Venezuela, con un fútbol casi amateur, era considerada una selección muy débil. El primer partido de Chile en el grupo fue el que mayor descontento generó entre la afición y la prensa deportiva. La Roja apenas igualó 1-1 frente a Venezuela, el rival más limitado de la llave, permitiéndole jugar de igual a igual en varios pasajes del encuentro. El segundo compromiso fue ante Colombia, en Bogotá. Chile cayó por la cuenta mínima en el Campín, mostrando un planteamiento excesivamente defensivo, característico de los esquemas de Santibáñez en calidad de visitante. A su regreso a Santiago, Santibáñez fue duramente criticado por la prensa, que lo calificó de timorato. Incluso el recordado periodista Julio Martínez llegó a tildar al equipo de merengue, aludiendo a su fragilidad. En los partidos de revancha disputados como local, Chile arrasó con Venezuela con una goleada de 7-0, en la que brilló Patricio Yáñez, quien, pese a su juventud, ya mostraba gran jerarquía internacional. El encuentro ante Colombia en Santiago estuvo rodeado de una historia turbia, revelada recién en 2018 por Leonardo Vélez en una entrevista al diario La Tercera, y confirmada por su excompañero René Valenzuela y los exjugadores colombianos Pedro Sape y Willington Ortiz. Según Vélez, Luis Santibáñez habría enviado mujeres a la concentración de Colombia y contratado a un fotógrafo para tomar imágenes comprometedoras de los jugadores con estas mujeres, las que luego fueron utilizadas como método de presión previo al partido, particularmente contra Sape, Ortiz y el fallecido Ernesto Díaz. Pese a lo incómodo de la situación, Sape y Ortiz coincidieron en que Chile ganó justamente 2-0 aquel duelo. No obstante, el episodio dejó en evidencia una más de las muchas tretas que Santibáñez empleó a lo largo de su carrera como entrenador. Chile clasificaba a semifinales, donde lo esperaba Perú, el mismo rival que nos había eliminado en Argentina 78. El primer partido se jugó en suelo peruano, y fue una gran actuación de Carlos Caselli, autor de los 2 goles chilenos en el Estadio Nacional de Lima. Chile venció 2-1 como visitante, obteniendo 2 valiosos puntos que lo dejaban con la primera opción de avanzar a la final de la Copa América. El encuentro de vuelta, que cerraba la llave semifinal, se disputó el 24 de octubre. Chile selló su paso a la final al empatar sin goles ante Perú, superando además las dificultades de un arbitraje muy riguroso del uruguayo Cardelino, quien expulsó en el primer tiempo al capitán Elías Figueroa.
Una baja sensible que sería muy lamentada para los siguientes partidos frente al otro finalista, Paraguay. El equipo nacional enfrentó a los incaicos con la mente fría y el corazón encendido. Al término del duelo, se desató la euforia. Millones de chilenos, a través de sus televisores, fueron testigos del regreso de la selección a una final continental, algo que no ocurría desde 1955. El primer partido de la final de la Copa América, 1979, se jugó en Asunción. La selección chilena lamentó la ausencia de su capitán, Elías Figueroa, sancionado tras su expulsión ante Perú. Su falta en la saga fue notoria en el Defensores del Chaco. Los paraguayos aprovecharon los espacios en defensa y marcaron 3 goles a Mario Osben. Paraguay 3, Chile 0. Un resultado que dejaba el trofeo prácticamente en manos de los guaraníes. La revancha se disputó en Santiago el 5 de diciembre de 1979. Elías Figueroa regresaba al once titular. El técnico Luis Santibáñez alineó en delantera a Carlos Caselli junto al argentino nacionalizado chileno Oscar Fabiani, buscando mayor peso ofensivo. Sin embargo, la dupla no funcionó. En vez de complementarse, se estorbaron mutuamente en el área rival. Chile abrió el marcador a los 10 minutos gracias a Carlos Rivas, quien aprovechó un remate de Eduardo Bombalet mal contenido por el arquero paraguayo Roberto Gato Fernández. Rivas empujó el balón al fondo del arco y con ese 1-0, La Roja forzó un tercer partido para definir al campeón. Argentina fue la última parada. El estadio José Amalfitani, del club Vélez Sarsfield, fue la sede del decisivo encuentro. Buenos Aires albergó esta insólita final cuando muchos esperaban que Brasil, Argentina o Uruguay disputaran el título, pero fueron Paraguay y Chile quienes llegaron al duelo decisivo de esta Copa América 1979. El partido fue muy cerrado, con mayor presencia ofensiva de Paraguay. No obstante, las dos opciones más claras fueron para Chile. Primero, una incursión por la banda del defensor Mario Galindo, cuyo potente disparo se fue apenas desviado. Luego, un cabezazo de Patricio Yáñez, en los minutos finales, fue despejado de manera brillante por el portero Fernández. El tiempo reglamentario concluyó sin goles, y tras el alargue, el marcador seguía en blanco. Gracias a la mejor diferencia de gol obtenida en los duelos anteriores, Paraguay se consagró campeón continental. Chile terminó en el segundo lugar. El técnico Luis Santibáñez, tras esta destacada campaña, fue ratificado en el cargo. Su próximo desafío sería preparar al equipo para las eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982. Llegamos al final de este video. Solo me queda agradecerle. Espero sinceramente que este resumen del fútbol chileno en 1979 haya estado a la altura de sus expectativas. Si fue así, deje un like y suscríbase al canal.